sean bienvenidos a Inteligencia Coac. Ya volvimos, ya hace mucho tiempo, ya tenemos un buen rato de no estar en estos lugares, en este fondo. El video de ayer fue un poco más privado. Quiero hacer videos así, pero pues así irnos adelante con nuestro itinerario y nuestros temas. Hoy vamos a hablar, ya volvieron los guiones. Ya extrañaba tener estas hojitas otra vez en mis manos. Hoy vamos a hablar sobre la intervención francesa en México y el Segundo Imperio Mexicano, como se los había prometido en el short que le subí, y en el Facebook le subí también que iba a grabar. Ya estamos aquí y comenzamos con esta bonita historia o esta historia. La intervención francesa en México y Segundo Imperio Mexicano de 1862 a 1867. Con la victoria de Juárez en la Guerra Civil de 1958 a 1961, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano buscó un poderoso enemigo al negarse a saldar las deudas que los conservadores, el bando perdedor, habían contraído con Francia, España y el Imperio Británico. O sea, aquí los conservadores, como se los dije anteriormente, estaban en disputa los conservadores y los liberales, los del liberalismo, con la Guerra de Reforma, que se los dije en uno de los videos anteriores, que eran conflictos armados. O sea, esto fue una de las tantas acciones y tantas que tomaron el imperio o los conservadores, de pedir dinero, de gastar dinero, de vivir como europeos, cosa que no había el dinero en la bolsa, no había dinero en el país para darse el gusto de vivir así o darse los lujos que se daban los conservadores, y por eso se contrajeron las deudas con España, Francia y el Reino Unido o Imperio Británico. Desde aquí comenzamos mal, porque la idea de la intervención no solo nació por la iniciativa de Napoleón III. Antes del desembarco de las tropas imperiales francesas, los conservadores que habían sido derrotados en la finalizada Guerra de Reforma. O sea, los conservadores no querían admitir que ellos habían perdido la guerra. Ellos no querían decir, yo la perdí. No, ellos no la querían decir como que, perdí la guerra. No, ellos decían, bueno, perdí, les dejo la deuda. Pero bueno, de ahí nos pasamos a la expedición del origen francesa. Contaba con 2.400 soldados frente a los 800 hombres que habían desplegado los británicos y los 5.600 los españoles bajo las órdenes de Juan I. O sea, ya habían desembarcado 2.400 hombres los franceses, con 800 hombres británicos, o sea, 800 soldados británicos y 5.600 soldados españoles. O sea, para México esto era perder el territorio otra vez, como lo perdió, pero eso posteriormente se los voy a explicar. Porque aquí en los tratados, ahora sí que hubo una plática con estos tres países que dijeron, bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa todo. ¿Por qué no nos has pagado? Necesitamos el precio de nuestras indemnizaciones, nuestro pago para pues ya retirarnos. Juárez habló con los tres, con los que venían representando a los tres países: España y Reino Unido y Francia. Óiganlo bien, Francia también quedaron de acuerdo para abandonar México, pero Francia rompió los tratados, rompió todo para invadir México y quedarse con el territorio y aparte cobrar su deuda. O sea, España y Reino Unido se aceptaron que era un país pobre y que pues les necesitaban tiempo. Ellos sí entendieron, ellos sí les dieron la próloga para seguir juntando el dinero y pagarles posteriormente. No se les estaba negando del todo el pago, pero sí se les había retirado por un tiempo porque no había dinero en la arca de la nación. Pero aquí todo sobre el mando del general Charles Frédéric Latin. Él fue el que trajo los 800 soldados
ingleses, el conde Leonard y Napoleón III, aquí les dejo una foto de Napoleón III, pensaban que este ejército expedicionario suficiente para doblegar al nuevo imperio mexicano. O sea, ellos con los hombres que bajaron, con la brigada que bajó de sus barcos, dijeron, con eso basta y sobra para derrotar a los mexicanos. Incierto, era muy probable que nos derrotaran, pero pues las fuerzas de México se unieron varias gente se unió para esto, de ser el avance al avance hacia la Ciudad de México desde su base de Veracruz, y no carganzas con los aliados. Ya los miembros del derrocado Partido Conservador formaron el gobierno paralelo y que apoyaba la intervención. Sin embargo, el ejército mexicano respondió para intentar frenar las agresiones francesas, cuyo avance después en algunos escaramules y combates previos se vio determinado en la localidad de Puebla, en la batalla que quedase grabada como fuego en el imperio colectivo nacional. Aquí, un 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano del general Ignacio Zaragoza y el ejército francés de Hell, ellos dos estaban enfrentando. Zaragoza con el general Latrin. Aquí les pongo el nombre del general porque es en francés. Ellos iban a pelear, no sus ejércitos. Pero lo que no contaban el ejército mexicano ni el ejército francés es que indios acapuazlas, aquí están los indios acapuazlas, se unieron a la lucha. Ellos unieron a la lucha para hacerles el frente a los franceses también. Ellos, como ninguno, conocían el terreno perfectamente. Conocían las nopaleras, conocían la tierra, conocían todo. Cosa que los franceses no tenían muy dominado el terreno. Los indios acapuazlas, como eran nativos ahí, pues dominaban el terreno perfectamente. El ejército estaban peleando. Y esta fue solo una batalla, no fue la guerra completa, fue una batalla que se quedó conmemorada del 5 de mayo porque fue la única primera batalla que la primera batalla que le ganamos a Francia, porque luego trajo más hombres y pues se dio el segundo imperio mexicano, si no nos hubiera dado. Pero a lo que les estoy explicando, al momento de México estar ahí y el general Ignacio Zaragoza estuvo con sus soldados, llegaron los acapuazlas a ponerse a las órdenes del general Ignacio Zaragoza y el refuerzo que venía de Querétaro. Aquí les voy a poner el nombre del refuerzo que venía de Querétaro. Ese refuerzo que venía apenas estaba llegando, y dice la historia que apenas estaba llegando cuando ya estaba la batalla de Puebla, ya estaba la batalla del 5 de mayo en la lucha, y llegaron el refuerzo de Querétaro para terminar y culminar la batalla. Fue la primera batalla que ganamos, la primera batalla que se ganó contra el imperio francés, aunque les reitero, vinieron más soldados y se hizo el segundo imperio mexicano. Los franceses superaron en los números, el armado y la experiencia, o sea, los franceses tenían todas las de ganar, eran más entrenados, más capacitados, mayor número. Además, los oficiales de gala, sobre todo la depreciación militar y el valor militar de los mexicanos, los que calificaban en simples bandos. En Puebla, 4,000 soldados mexicanos derrotaron a 6,000 franceses, ya contando los acapuazlas, contando los soldados que estaban con el general Ignacio Zaragoza y contando el refuerzo que venía de Querétaro. La batalla en realidad fue muy poco sangrienta. La historia que te encuentran que murieron muchos y que no fue tan sangrienta como la dijeron. Sí hubo pérdidas humanas, sí hubo pérdidas en todo, pero no fue tan... No, ahora sí que... ¿Cómo se puede explicar en términos para que no se oiga mal? No fueron tantos muertos como se esperaban. Los franceses... La batalla en realidad... Las fuerzas de Francia fueron de 117 muertos y 305 heridos. Y mientras tanto que las unidades republicanas mexicanas tuvieron 83 muertos y 232 heridos. O sea, números que se pueden decir grandes en ámbitos,
no superando ni los 30 muertos. Ahora sí que les ganamos por muy poquitos muertos, y por heridos sí les ganamos por algo también, pero no fueron como que la gran distancia de les ganamos por 100, 200 o 300. No, les ganamos por muy poquito. Ahora sí que fue de puro milagro que se ganó la batalla. La batalla de Puebla detuvo el avance francés por el interior de México. No había sido grande, pero sí lo suficiente para replantear la estrategia que llevaría Francia. Obviamente, pues Francia quería el imperio mexicano, quería México. Es que pues, vieron lo que era México, lo que realmente es México, y pues quisieron hacer lo suyo. Pero de ahí nos saltamos a algo muy importante que pasó años antes de que esto sucediera: el himno nacional mexicano. Tocando un poco de ese tema del himno nacional mexicano, se creó por estos años. Por estos años se creó el himno nacional mexicano. Aquí les pongo el año que se creó y quiénes fueron los autores de la letra y música. De la letra fue Francisco Bocanegra, y de la música aquí se lo pongo: los dos intérpretes que hicieron realidad y el sueño de todo mexicano de tener su himno. Aquí les pongo fechas y les pongo los dos autores. Pero seguimos. Francia, en los años siguientes, Napoleón III respondió a la derrota enviando 28,000 hombres al mando de General Foy. Aquí está el General Foy. O sea, perdieron una batalla insignificativa los franceses, muy insignificativa para ellos, y respondió con 28,000 soldados. O sea, un número extravagantemente grande que México no podía con ellos. Ahora sí que si se ponía México con esos 28,000 hombres, hubiera visto más muertes por parte de los mexicanos, por parte de los franceses también, pero hubieran arriesgado mucho a México, que sí los derrotaron. Pero el primero y el segundo imperio de mexicano, aquí ese es el segundo imperio mexicano, que fue de Maximiliano de Hamburgo o Maximiliano de México, que fue de 1864 a 1867. O sea, duró 3 años ese imperio, no duró así como tanto tiempo. Solo que ese fue más duradero que el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. El periodo de establecimiento de la guerra se logró hacia inicios del año siguiente, tras reforzarse con cerca de 28,000 soldados. El general Foy, que entró en septiembre y octubre de 1863, habían llegado a la metrópoli. Un año antes, siquiera los arregidos su voz, la élite del ejército francés, habían conseguido doblegar la resistencia mexicana. Pero en esta segunda batalla, la batalla se escaneó por las tropas de Foy. O sea, sí hubo batalla, pero pues obviamente ganó el general Foy, que consideraron tomar la plaza después de un largo y tedioso aseo por el general de los mexicanos, Jesús González Ortega. O sea, ya no fue Ignacio Zaragoza, ahora fue Jesús. Fue el general Jesús el que puso en marcha a los mexicanos, puso en orden a los mexicanos. Aquí está el general Jesús González Ortega. Había contado con 22,000 hombres, mientras que Foxy sumaba más de 26,000. O sea, el general Jesús González sí había juntado los suficientes hombres para darle frente, pero no juntó los suficientes para acabar con ellos. En este enfrentamiento, las bajas de ambos bandos fueron notables, superiores al primer encuentro de 1862. Esta sí fue una batalla sangrienta. Esta sí fue una batalla que se perdieron vidas, se perdieron muchas cosas, heridos, muertos. Así que fue mucho de todo, un poco más fuerte de la batalla del 5 de mayo. Con el sitio de Puebla finalizado a mediados de 1863, la entrada francesa a la capital no se hizo esperar, y el 10 de junio el ejército de Foy marchaba por las calles de la Ciudad de México. O sea, ya el 10 de junio ya México ya era de los franceses. Los políticos conservadores que habían sido expulsados
en la guerra de reforma vieron sus deseos rápidamente frustrados en el general y dio órdenes de representar las leyes jurídicas en relación del nacionalismo de bienes de la iglesia y la libertad de culto. O sea, los conservadores ya no tenían nada que hacer ahí. Ya no tenían nada. Pero se frustraron y dijeron, bueno, el francés nos va a traer otra vez las comodidades que estábamos acostumbrados. O sea, hasta ellos, los mismos conservadores, los mismos mexicanos conservadores, fueron traicioneros a la patria. ¿Por qué? Porque traicionaron a México uniéndose a Francia. O sea, diciendo, bueno, voy a recuperar mis tierras, voy a recuperar mis comodidades. Solo estaban viendo por ellos y no por su patria. Pero seguimos. La Junta Provisional del Gobierno pensó que ofrecerle el trono a Fernando Máximo de Habsburgo a Fernando Máximo de Habsburgo, la comitiva mexicana encargada de llevarle la noticia al duque austríaco, conformada por un nutrido grupo de conservadores y eclesiásticos, llegó a rendirse en triste Italia. O sea, en Italia fueron los conservadores y cómo no se podía hacer otro imperio y cómo no querían otra vez la corona. ¿Quién más? La iglesia. La iglesia siempre metiendo donde no se debe de meter. Pero bueno, no quiero hablar de eso. De ahí nos vamos a que se fue en octubre de ese año Italia. Maximiliano de Habsburgo aceptó convertirse en el emperador del segundo imperio mexicano. Pero con lo que no contaban es que Maximiliano de Hamburgo, o Maximiliano de México, como se le terminó llamando, el flame emperador no llegó al nuevo país hasta el 28 de mayo y para la sorpresa de los conservadores desde el principio llevó la política dirigida generalmente al apoyo de los liberales. Aquí es cuando se les cayó la mentira a los conservadores. O sea, dijo, bueno, ya hay una corona otra vez, voy a tener otra vez mis comodidades. No, Maximiliano de México es Maximiliano, aquí está, es el villano de una historia mal contada. Porque él apoyó a los liberales, él apoyó a México, él hizo cosas por su México, como yo la llamaba, su México, porque había entendido tanto a los mexicanos que se terminó transformando en uno de nosotros. Y creo que era más mexicano que los mismos conservadores. Las fuerzas del gobierno republicano continuaron resistiendo a los franceses ciertos puntos y territorios de todo el país. O sea, había micro batallas entre franceses, conservadores. Ahora sí que el país era un estado de facto, estado de guerra. El nacimiento del segundo imperio mexicano intentó organizar una de las fuerzas armadas, aunque debido al éxito en esta fecha tardía como el 1826 tan solo contaba con 750 soldados regulares, 940 soldados auxiliares y 12,000 guardias rurales y policías, en total dando 30,000 hombres, mientras que las fuerzas francesas alcanzaban los 38,000 efectivos. Por su parte, el ejército republicano mexicano habían aumentado considerablemente sus efectivos hasta alcanzar los 50,000. Él hizo crecer el ejército mexicano a 50,000 efectivos. Sin embargo, el contexto internacional comenzó a jugar en su contra de Maximiliano de México. En el país vecino, en abril de 1865, la Unión logró imponerse finalmente a los estados confederales de la Confederación. O sea, Estados Unidos, que ahí viene Estados Unidos, las intervenciones. Él quiso apoderarse y como vieron que México estaba creciendo con él, pues empezaron a inventar rumores, a empezarles a decir varias cosas que no eran ciertas de él. Estados Unidos estaba de nuevo reunificado y no tardaría en tomar cartas en el asunto sobre lo que estaba ocurriendo en México. O sea, Estados Unidos desde siempre queriéndose meter en todo. Donde no lo llaman, ahí va Estados Unidos a tocar la puerta.
Ahí creo que a México le querían dar también libertad de Maximiliano. Ya me entienden el tema de libertad. Un año después, en 1866, los pobladores comenzaron a acumularse para Francia. En Europa, el Reino Unido, por el gobernador Guillermo y su canciller Otto von Bismarck, aquí se los pongo, puso en marcha una de las series de conflictos armados cuyo objetivo final sería la unificación de Alemania. El inicio de las tensiones de Napoleón III decidió replegar a la mayoría de sus fuerzas a México, abandonando a Maximiliano de Hamburgo a su suerte. O sea, Napoleón III se estaba metiendo en ese tiempo en problemas con Alemania. Y Alemania también era un país fuerte como ellos. Entonces dijo, vamos a quitar los soldados de México y hay que dejar a Maximiliano solo. Ahora sí, como yo lo traje, pues yo lo dejo solo, ya lo traje, ¿no? Pero con la retirada francesa y renombrando el avance republicano en 1866, el nuevo imperio cayó junto con todo su gobernador. Las consecuencias de la intervención francesa. La descomposición del segundo imperio mexicano sucedió rápidamente tras la pérdida del control de los territorios que dominaba el imperio de Maximiliano y su séquito más cercano se refugiaron en la ciudad de Querétaro. Ellos se refugiaron luego en la ciudad de Querétaro porque pues tenían intenciones de matarlo, tenían intenciones de acabar con su vida cuando vieron acabado, y ahí entran los conservadores, intentaron acabarlo cuando vieron que este gobierno se iba para abajo, el segundo imperio ya estaba decayendo y por eso pues lo mataron. Entre los días 13 y 15 de junio de 1867, Maximiliano de México y sus colaboradores Miguel Mirón, quien se había encargado de un destacamento líder conservador en la Guerra de Reforma, y Tomás Mejía fueron considerados a muerte en un juicio celebrado en el Teatro Iturbide de Querétaro. O sea, lo mataron ahí en Querétaro. Y dijo esto: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Esas fueron sus últimas palabras de Maximiliano de México. Por eso él se considera el villano de una historia mal contada. Aquí les va la reflexión del día. Ya no habíamos hecho reflexiones, pero aquí les va la reflexión. Nunca confíes en los demás, aunque sean tus mejores amigos, aunque te digan que siempre van a estar contigo. Nunca confíes en nadie, porque te pueden traicionar como lo hicieron con él. Imagínense, si un emperador lo traicionaron, ¿cómo no iban a traicionar a un simple mortal como nosotros? Bueno, eso es todo. Cuídense mucho, espero que les haya gustado este video. Ya volvimos al tema normal de estos videos. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Voy a tratar de subir videos todas estas semanitas, todos los días, para compensar que no había subido videos en estas semanas. Cuídense mucho, nos vemos. Y recuerden, esto fue Inteligencia Quack.